Buenas, saludos para todos. Este día hicimos una línea de tiempo para explicar la evolución de la educación inclusiva en Colombia y contexto internacional. Compañeros son Paola Petro Bolaños, Katy Petro Bolaños y mi persona, Deison Barreto Muñoz. Entonces arrancamos con la década de 1990. Empezando un punto de vista, la evolución de la educación inclusiva en Colombia en contexto internacional se ha construido mediante hitos normativos, cambios conceptuales y transformaciones pedagógicas. En la década de 1990 surge la educación inclusiva con políticas como la Declaración de Huntington en 1990, que promovió el acceso universal a la educación básica en calidad para todos, sin exclusiones. La legislación generada, la UNESCO adoptó un marco de acción que exigía a los países garantizar la educación universal mediante políticas concretas. En este caso nos referimos a la Declaración de Salamanca en el 94, que promovió el enfoque de educación integradora atendiendo a las necesidades educativas especiales dentro de las escuelas regulares. Estas reformas educativas en varios países para incorporar, estas legislación generada son de reformas educativas en varios países para incorporar el concepto de necesidades educativas especiales en sus sistemas educativos regular. Esto en cuanto al ámbito internacional. En cuanto al contexto nacional, tenemos la política de la Constitución de 1991, eh, que establecieron la igualdad de derechos y oportunidades educativas para todos los colombianos. También tenemos la ley 15, la ley 115, que es la Ley General de Educación, que en su capítulo 1 del título 3 incluyó la educación para personas con limitaciones o capacidades excepcionales. También tenemos la, el decreto 2082 de 1996, que reglamentó la atención educativa para personas eh, con limitaciones o talentos excepcionales. Esto llevado a una capacitación docente donde se iniciaron programas formativos enfocados a la integración escolar, generalmente optativos y con enfoque en deficiencias específicas. En cuanto a la evolución conceptual, en esta década la educación priorizó la integración y las necesidades especiales, centrándose en la discapacidad y adaptando al estudiante al sistema, más no al revés. Como ancla histórica tenemos una inclusión de la Declaración de Salamanca, antes nombrada, que marcó un hito en la concepción de la educación inclusiva a nivel mundial. Y como contexto general tenemos la caída del muro de Berlín en el 1989 y el fin de la Guerra Fría, que generó un nuevo orden mundial y permitió una mayor cooperación internacional en temas sociales. Aquí para parafrasear, ante la evolución histórica del concepto de la inclusión en esta década en Colombia, tenemos que decir un ejemplo. En el artículo 67 de la Constitución Política garantiza la educación pública y gratuita, pero en los 90 relativamente la privatización educativa, excluyendo a poblaciones vulnerables, obviamente, también en este decreto del 2082 se seguía viendo a las personas con discapacidad como sujetos de atención especial, en lugar de reconocerlo como sujetos de derecho. También resaltamos que hay una falta de obligatoriedad, porque los programas de integración sociales eran solamente optativos, lo que permitió que muchas instituciones los ignoraran.
Además, estas políticas se diseñaron desde Bogotá sin considerar este aspecto regional. Ejemplo, las zonas rurales sin infraestructura o docentes que no estaban capacitados, entre muchas otras cosas. A continuación, tenemos nuestra compañera Katy Petro, que va a abordar la década de los 2000. Cordial saludo tengan todos. Mi nombre es Katy Marcela Petro Bolaño y a continuación les voy a desglosar todo el proceso de inclusión en lo que fue la década de 2000-2009. Partiendo desde el contexto internacional, contamos con la política que fue el Foro Mundial sobre Dakar año 2000, que reafirmó el compromiso de la educación para todos y estableció objetivos para el 2015. A partir de esto se generó una legislación que fueron los marcos de acción de Dakar, que comprometió a los gobiernos a alcanzar objetivos específicos en educación inclusiva. También se presentó o se dio el Convenio sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ONU 2006, específicamente en el artículo 24, que garantiza los derechos a una educación inclusiva y de calidad para personas con discapacidad, asegurando su desarrollo integral sin barreras. A partir de esto también se genera una legislación que fue la obligación de los estados firmantes de asegurar sistemas educativos inclusivos en todos los niveles. Ya aterrizando al contexto nacional, Colombia, la política que se generó fue el Plan Nacional de Atención de las Personas con Discapacidad 2002-2006, que buscó promover la inclusión, accesibilidad, prevención y fortalecimiento institucional para las personas con discapacidad. A partir de esto se genera una legislación como lo fue la resolución 2565 de 2003, que estableció parámetros y criterios para la prestación de servicios educativos a la población con necesidades educativas especiales. También surge la Ley 1098 de 2006 o Código de Infancia y Adolescencia, que estableció el derecho a la educación de calidad para todos los niños y niñas y adolescentes. También surge lo que es la capacitación docente, donde se crearon especializaciones universitarias en educación inclusiva con enfoque en discapacidad y se empezó a capacitar docentes en servicio, pero sin obligatoriedad, o sea, no era obligatorio. Surge una evolución conceptual, que el concepto evolucionó de necesidades educativas especiales, enfoque en el estudiante, pasó a barreras para el aprendizaje, enfoque en el sistema, ampliando la inclusión a todos los grupos vulnerables. Durante esta década encontramos unas anclas históricas en la inclusión, como lo fue la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, año 2006, que consolidó un enfoque de derechos humanos en la educación inclusiva. En el contexto general encontramos los atentados del 11 de septiembre de 2001, que generaron una reconfiguración geopolítica mundial y afectaron prioridades en inversión social. Bueno, ya todo lo que sucedió en esta década, que fue un avance, se surgen de todas maneras ciertas críticas ante la evolución histórica del concepto de inclusión en esta década en Colombia. Podemos decir, por ejemplo, que esta resolución del 2565 del 2003 estableció parámetros para educación especial, pero no exigió ajustes razonables. Ejemplo, rampa, materiales pedagógicos accesibles. Fue una regla que solo se anunció, pero que no se amplió a la práctica. Es decir, muchas de estas políticas, de estas reglas, se quedaron solamente en el papel, pero no se llevaron a la realidad. En cuanto al Código de Infancia y Adolescencia 2006, si bien reconocía derechos, no especificó mecanismos para garantizar la inclusión en las aulas regulares. Prácticamente, las familias tenían que pelear cada caso por separado. En cuanto a las especializaciones universitarias, en realidad eran cursos opcionales no obligatorios en las facultades de educación. Un gran porcentaje de estos cursos solo se enfocaron en discapacidades como la sordera o la ceguera y dejaron de lado otros problemas importantes como la pobreza, la discriminación por etnia o el desplazamiento.
A continuación, mi compañera Paola abordará la década de 2010 a 2020. Cordial saludo para todos. Sí, compañeros, yo les voy a hablar de la década del 2010 a 2020, que la podemos titular como una ampliación del concepto de inclusión. Bueno, primeramente hablaremos del contexto internacional. Aquí surgieron unas políticas como son los Objetivos de Desarrollo Sostenible por parte de la ONU, específicamente en el año 2015, que en esto vamos a referirnos específicamente al ODS 4, que pretende asegurar una educación justa y equitativa para todos. En cuanto a la legislación que se generó, tenemos el Marco de Acción de Educación 2030, que obliga a los estados a implementar planes específicos para lograr ese ODS 4, que precisamente, como ya dije, habla de la educación inclusiva, equitativa y de calidad. En cuanto a la declaración de Incheon, que fue en el año 2015, para la educación en 2030, cuyo objetivo es básicamente transformar la educación para que sea más inclusiva, equitativa y de calidad para todos. De ahí se generó una legislación que se llevó, ¿a qué conclusión se llegó? Que se realizaron unos compromisos de los gobiernos para revisión periódica de los avances en educación inclusiva. Ya yéndonos acá el contexto nacional, tenemos en cuanto a las políticas el Plan Nacional Decenal de Educación de 2016 a 2026, que incluyó la educación inclusiva como uno de sus ejes fundamentales. En cuanto a la legislación generada, tenemos la Ley 1618 del 2013, que protege los derechos de las personas con discapacidad, garantizando educación inclusiva, eliminando barreras y promoviendo igualdad de oportunidades e inclusión social. En cuanto al decreto 1421 del año 2017, este estableció la educación inclusiva para personas con discapacidad, definiendo ajustes razonables y creando el Plan Individual de Ajustes Razonables, conocido como PIAR. En cuanto a cómo se capacitó al docente en esta época, podemos decir que hubo implementación de cursos obligatorios de educación inclusiva en la formación docente y ofrecían diplomado o especializaciones en DUA por parte de universidades. En cuanto a la evolución conceptual, la inclusión ahora abarca diversidad étnica, cultural, lingüística, de género, socioeconómica y de discapacidad. La educación inclusiva es una transformación sistémica, se ve como una transformación sistémica, más no como un programa aislado o relegado. En cuanto a las anclas históricas, en lo que tiene que ver con la inclusión, podemos hablar del decreto 1421, que pues marcó un punto de inflexión en la educación inclusiva en nuestro país, al pasar de un modelo de integración a uno más de inclusión. En cuanto al contexto general, podemos recalcar el proceso y firma de acuerdos de paz con la FARC en el año 2016, que precisamente permitió reorientar recursos y esfuerzos hacia cuestiones sociales como la educación. Bueno, ahora ya yéndonos a toda la realidad que abarcó todo esto que hablamos, que hablé en esta década, tenemos que hacer una crítica y es que a pesar de todos estos avances que hubo todavía en Colombia en esta época, esta década, a pesar, por ejemplo, del decreto 1421, que fue un hito al establecer esos ajustes razonables y ese PIAR, también se puede notar todavía una falta de reglamentación clara, ya que no se definieron de manera precisa esas medidas para instituciones que incumplieran con dichos decretos. El PIAR, por ejemplo, se quedó muchas veces en el papel. Muchas escuelas lo veían más que todo como un trámite burocrático, no como una herramienta pedagógica. Hubo también un enfoque que todavía era asistencialista, ya que la ley todavía seguía centrada en discapacidad, solamente en discapacidad, dejando por fuera otras exclusiones, como por ejemplo los migrantes, las víctimas del conflicto, las comunidades LGBTQ+, entre otras. En cuanto a lo que tiene que ver con la capacitación docente, hablé, por ejemplo, de cursos y diplomas obligatorios sobre el DUA, pero esa formación, a pesar de que fue para muchos, se quedó como en lo básico. Entonces, a muchos profesores solamente le dieron talleres de unas horas y ya, y después no hubo ningún tipo de seguimiento a ese proceso, ni cómo se evidenció ese proceso en las instituciones educativas.
El DUA se vio también, fue como una especie de moda. Se terminó viendo así como simplemente hay un PDF sobre el DUA, vamos a estudiarlo y ya. Pero no se cambiaron en serio esas formas de evaluar o de enseñar. También podemos decir que hubo una resistencia al cambio en muchas escuelas, escuelas normales y en facultades de educación. La inclusión se seguía viendo como algo opcional y no como un tema que en realidad atravesara todo el proceso de formación y fuera tan sumamente importante. Bueno, para concluir, podemos decir que Colombia transformó su modelo educativo inclusivo, de centrarse solamente en discapacidad, a valorar toda la diversidad y de integrar estudiantes a adaptar el sistema. Pese a avances legislativos, el decreto de 1421 de 2017 persiste una brecha muy grande. La formación docente obligatoria, proceso de paz y pandemia impulsaron cambios, pero continúan desafíos en zonas rurales por limitaciones presupuestarias. La interseccionalidad emerge como un enfoque para abordar exclusiones múltiples. Así es, compañero. Como docentes que estamos día a día en el aula, sabemos que el camino hacia una educación verdaderamente inclusiva sigue en construcción. Los avances normativos deben traducirse en transformaciones reales de las prácticas educativas, asignaciones adecuadas de recursos y cambios profundos en las culturas institucionales para valorar genuinamente la diversidad como una riqueza y no como un problema a resolver. Con el objetivo de reforzar nuestros argumentos en esta conclusión, tenemos la intervención de una docente del municipio de Valencia, Córdoba, que tiene alrededor de 25 años de servicio. Ella respondió a la siguiente pregunta. ¿Usted como docente ha recibido capacitación por parte del Estado para fortalecer los procesos de inclusión dentro del aula? Buenas tardes. Importante pregunta. ¿Por qué? Porque del Estado hace años que llegó alguien a hablar de inclusión. Nos hablaron de la palabra inclusión, de la importancia de todo esto dentro del aula, pero de allí a que haya venido otra capacitación específicamente para eso, la verdad es que no. Como docente uno se siente preocupado porque siempre incluyen la palabra, pero en sí prepararnos y capacitarnos para esto no lo hace el Estado ni lo ha hecho. Solo lo incluye como una palabra pues que debemos entender y comprender de que no debemos rechazar a un niño, de que no debemos esto, pero no tenemos las herramientas necesarias porque la inclusión no es una sola cosa. Tenemos niños de pronto que sean niños que nos vengan ciegos, otros sordos y con miles de dificultades que muchas veces no sabemos abordar. Entonces, el Estado en estas cosas nos está dejando solos. Bueno, teniendo en cuenta lo que nos dice la docente entrevistada, es factible decir que es muy cierto lo que ella afirma, y es que aunque la educación inclusiva en Colombia ha avanzado en normas y conceptos, aún nos falta la implementación real, lo verdaderamente importante, una verdadera capacitación docente, un personal más idóneo. Todo esto requiere transformaciones profundas para garantizar acceso, participación y éxito de todos los estudiantes, celebrando con esto la diversidad como riqueza colectiva. El futuro depende de adaptar el sistema a esta diversidad con prácticas y culturas que en realidad las valoren. Bueno, hemos llegado al final de esta exposición, esperamos sea de su agrado. Muchas gracias. Gracias. Gracias.